Buen día. Continuamos con la apologética en la era moderna en este programa de doctorado en teología. Apologética cristiana. Estamos en el segmento de la apología en la era moderna. Creo que es el video clase número 12. Les habla su anfitrión, obispo cristiano, presbiteriano, en este momento ejerciendo profesor de teología escatológica, doctor honoris causa en psicología humanitaria y leyes eclesiásticas, Martín Rodolfo Saturnino Maure Cañete. Agradecemos y rogamos las oraciones por la incorporación al programa de extensión digital del doctorado en teología del Grupo de la República de Chile a cargo del pastor Parra, el querido pastor y amigo Parra, y la incorporación del doctorado en teología por extensión digital para la querida República del Perú a cargo de mi amigo y ministro aprobado de Dios, reverendo apóstol Francisco Reto Ortiz. Agradecemos a estos ministros, como también agradecemos a don Pedro Corniele Guevara, presbítero, general capellán de la República Dominicana, quien desde el año anterior, este ya es el segundo año, viene trabajando con un grupo de sus ministros a cargo este doctorado en teología. Estamos ingresando en la apologética en la era moderna. Denominamos era moderna al periodo de la historia que abarca desde el año 1600 hasta el año 1850 aproximadamente. Es allí donde surgen algunas de las teorías y filosofías más contrarias o desafiantes de la fe cristiana. Es por esto que quienes se levantaron en defensa de la fe en este periodo de la historia hicieron uso también de los recursos filosóficos y argumentativos que eran herramientas de sus contradictores. En esta época, por todas partes creció una desconfianza en la capacidad de la razón, junto a una nueva tolerancia de distintos puntos de vista. Esto hablamos sociológicamente. Por supuesto que toda tolerancia cristiana de diferentes puntos de vista tiene que estar enmarcada en los puntos de vista concernientes a la sabiduría de la economía de Dios, pues tolerar la incorporación hacia adentro de las doctrinas de la Iglesia, filosofía, que son netamente de la ciencia del árbol del bien y del mal, que son netamente de la humanidad caída, es adulterio a la verdad de Cristo. Entonces, en este punto hablamos que sociológicamente en la sociedad de entre los años 1600 hasta aproximadamente, sobre todo 1850, hubo una creciente desconfianza en la capacidad de la razón, pero una creciente tolerancia de distintos puntos de vista. A este respecto, John Locke, escritor, filósofo, nacido en el año 1632, fallecido en el año 1604, tiene esta opinión sobre este tema. El entendimiento humano es demasiado limitado para que un hombre imponga sus creencias sobre otro. La Iglesia debe ser suficientemente amplia para permitir diversas opiniones, por supuesto que estén siempre enmarcadas dentro de los criterios de la sana doctrina que fueron establecidos por la economía de Dios, la economía dispensacional de los tiempos y del propósito divino. En su libro, John Locke, en su libro Ensayo sobre el entendimiento humano, John Locke argumenta de esta manera, que todo conocimiento debe venir a través de la sensación y la reflexión,
La revelación, si existe, no puede transmitir información alguna que sea contraria a la razón. La fe, pues, es útil solamente para aprender cosas que no podemos descubrir usando nuestra razón. Ahora, tengamos en cuenta que John Locke vivió durante los años 1600 y hoy estamos en los años 2020. Entonces, 1700, 1800, 1900, estamos a más de 3 siglos de John Locke. Es decir, la revelación se cuantifica, la revelación de Dios, de su misterio, de su voluntad, se cuantifica, se profundiza, se amplía a medida que pasa el tiempo y que nos acercamos al fin de la era de la gracia. Y como estamos más de 3 siglos hacia adelante de John Locke, nosotros tenemos una revelación 3 siglos y pico, 3 siglos y tantos años más profusa que la de John Locke. Ahora, no obstante, como estamos en la era de la apologética moderna, la apología en la era moderna, quise decir, debemos hacer un reconto histórico y en ese sentido tenemos que mencionar estos volúmenes, estos libros, esta postura de John Locke que sentaron precedentes en su tiempo. John Locke, en su libro La racionalidad del cristianismo como se presenta en las Escrituras, argumenta: se le debe otorgar a la razón la última palabra en la aceptación de lo sobrenatural y de la interpretación de las Escrituras. La esencia del cristianismo, según John Locke, es la creencia en Jesús como el Mesías de Dios, enviado al mundo para propagar el verdadero conocimiento de Dios y de nuestro deber hacia esa revelación, hacia ese conocimiento, hacia ese compartimiento del Evangelio. Por su parte, Blaise Pascal, nacido en el año 1623, fallecido en el año 1662, le tocó vivir en medio de la época de las pruebas lógicas del pensador Descartes y del escepticismo del pensador Montaigne. Tuvo 2 influencias opuestas entre sí. De un lado estaba la influencia de Epicteto, conocedor de la grandeza del hombre, pero ignorante de su miseria, y del otro lado estaba Montaigne, que pensaba más en la miseria humana, desconociendo su grandeza. Entonces, la concepción de la religión de Pascal llegó a centrarse en su experiencia personal con Cristo como Salvador y en la desdicha y nobleza del hombre. Pascal, en su obra Pensamientos, en su libro Pensamientos de Blaise Pascal, plantea que las certezas de la fe eran alcanzables solamente por el corazón que ama. El cristianismo va más allá de nuestra capacidad de explicarlo. Sin embargo, no está más allá de nuestra capacidad de escoger, y tenemos que escoger de qué lado vamos a estar. La debida función de la razón es ayudar al corazón a someterse a Dios. El corazón es el que tiene la experiencia con Dios y no la razón. Esta, pues, es la fe. Dios siente con el corazón, no con la razón. Ahora, volvemos al mismo principio. Blaise Pascal vivió en el siglo 1600 y nosotros estamos más de 3 siglos adelantados a Blaise Pascal. Entonces, también hoy tenemos luz de que la Escritura claramente revela que debemos poner la mente en el espíritu, en nuestro espíritu humano, donde está el Espíritu Santo. Está pegado a nuestro espíritu como sello, dice, como el arras de la promesa. Entonces, en ese espíritu mezclado, que es el espíritu humano y el espíritu divino, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, existe la posibilidad, la enseñanza y la orden, si se quiere, de que pongamos la mente en ese espíritu para poder comprender más profundamente el adentramiento en este tipo de doctrinas que, o de posturas, podrían llegar a ser hoy controversiales, pero tengamos en cuenta la limitada revelación con relación a nosotros que en el pasado
existía en cuanto a la vivencia, a la realidad de la vida divina fluyendo en las personas. José Butler, nacido en 1692, fallecido en 1752, fue un filósofo inglés que dejó una apologética famosa que buscó confirmación no dentro del corazón, sino en el mundo exterior. En su obra Analogía de la religión natural y revelada, Analogía de la religión natural y revelada, de José Butler, expone que si asumimos que Dios existe y que Él gobierna el mundo, descubrimos por la experiencia que en realidad Él ejerce dominio sobre nosotros actualmente, premiándonos o castigándonos por nuestras acciones en un sentido estricto y apropiado de estas palabras. Eso por un lado. Y por otro lado expresa. Intentó de hecho demostrar desde el punto de vista de la experiencia humana que el cristianismo es creíble. Ahora, volvemos al mismo principio. Nosotros estamos varios siglos más adelante que Butler. Entonces comprendemos que claramente tenemos una razón propia, tenemos un libre albedrío, y si nosotros decidimos entre un café o un té, las consecuencias no van a ser las mismas. Si nosotros decidimos entre el ocio o el ejercicio, las consecuencias no van a ser las mismas. Y si nosotros decidimos entre un bistec de carne de res roja y uno de pescado, un bife de pescado, las consecuencias no van a ser las mismas. Entonces, si nosotros decidimos conscientemente, sabiendo la Escritura, teniendo claridad de la palabra de Dios, decidimos por quebrantar reglas y normas fundacionales que nos advierte la santa palabra de Dios, la Biblia, las consecuencias van a ser negativas, van a ser nefastas, van a ser problemáticas para nosotros. Pero si nosotros decidimos pelear contra nuestra naturaleza humana, analizar nuestra naturaleza humana, meditar en lo que nuestra mente caída, la mente humana, cree como verdad y poner por encima de eso la palabra de Dios, los consejos de la Santa Escritura, el impulso, la vida divina que en la iglesia donde nos congregamos y la cual somos, nos insta el Espíritu Santo a seguir una luz divina, una revelación divina, profética, entonces las consecuencias van a ser positivas. Las consecuencias van a ser para nuestra vida de desarrollo, de evolución, de mayor comprensión del propósito divino, de mayor cercanía tanto afectiva como intelectual con el Creador del universo. Esto a colación de la postura de Butler, en que Dios nos premia o nos castiga por nuestras acciones. Es decir, la realidad es que tenemos consecuencias de nuestras acciones de acuerdo a la decisión de nuestro libre albedrío. Bendito sea Dios. Pasaremos en el próximo segmento, continuando con la apologética en la era moderna, a Søren Kierkegaard. A Søren Kierkegaard, un pensador de los años 1800. Ahora cortaremos el videito para iniciar uno nuevo, para que no sea tan pesado para poder subir a las redes, y más ahora que prontamente, y hagamos sus oraciones, estamos lanzando entre abril y mayo el Instituto de Formación Digital también, del doctorado en teología, también a la República de Chile y la República de Perú. Así que tiene que ser bastante ágil el medio de aprendizaje y los archivos digitales.